Esta vez nos encontramos con el doctor Cifuentes, el doctor Julio Cifuentes. Él es especialista en endocrinología y nos acompaña también en el Centro Médico Amistad y Salud de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Y esta vez vamos a conversar de las patologías más frecuentes que él está observando, que se están presentando dentro del Centro Médico Amistad y Salud. Doctor, primero, muy buenas tardes. Cuéntenos usted, doctor, ¿qué está observando? ¿Qué tal? Muy buenas tardes con usted, con todos ustedes. Bueno, la verdad, lo que estamos viendo en el día a día es realmente las pandemias que podríamos llamarlo, por la cantidad de pacientes que vemos con respecto a esto, y es el problema del sobrepeso y la obesidad. El sobrepeso y la obesidad, siempre ha habido un incremento continuo, y esto en los últimos años se está viendo más aún. Eso hace de que en las consultas externas, pues diariamente hayan pacientes que vengan básicamente por sobrepeso y obesidad. Obviamente en muchos casos también vienen estos problemas sumados a diabetes, sumados a problemas tiroideos, pero no siempre, a veces netamente sobrepeso y obesidad, y cada vez vemos más de estos casos. Y al usted ya llamarlo pandemia, quiere decir que estamos observando ya desde edades menores. Sí, la verdad es que es algo que está afectando a todo el mundo, en todas las latitudes, en todos los países realmente se ve un incremento de casos de sobrepeso y obesidad. No es una cosa propia nada más de Chiclayo o del Perú, es de Latinoamérica, es del mundo entero. Para tener más o menos una referencia, les podré decir que, por ejemplo, en el Perú, actualmente de cada 10 personas, por lo menos 6 o hasta 7 tienen sobrepeso u obesidad. O sea, más de la mitad de todos los peruanos tienen un peso por encima de lo que deben de tener. La cosa no es nada despreciable. ¿Cómo deberíamos saber cuál es nuestro peso ideal? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. El peso ideal va a depender de muchos factores. Hay una medida muy práctica que siempre se ha usado hace algunos años y se sigue usando hasta ahora, que es el índice de masa corporal, que es cierto que tiene varias falencias, varias cositas que quizás no me permite analizar, pero más o menos teniendo en cuenta el peso con la talla. Entonces nosotros lo que hacemos en toda consulta es ver cuánto pesa y cuánto talla el paciente. Entonces lo que hacemos es tomar el peso del paciente y lo dividimos entre su talla, expresada en metros, y el peso en kilogramos, entre la talla al cuadrado. Es muy sencillo. Es más, en internet usted pone índice de masa corporal, ingresa peso y talla y sale el resultado. Si este resultado es menos de 25, de 20 a 25 se considera normal, estamos con un peso adecuado, ¿no? Pero ya de 25 a 30 ya hablamos de sobrepeso, y por encima de 30 ya hablamos de obesidad. Ya de obesidad grado 1, 2, 3, hasta 4 inclusive. ¿Y qué debemos hacer ya cuando tomamos conciencia de que estamos con la obesidad ya de grado 4? ¿Qué tenemos que hacer, doctor? Ya, en primer lugar, ¿qué vamos a observar en nuestro cuerpo ya? En primer lugar, para llegar a grado 4 es que ya hemos pasado buen tiempo con grado 3, 2 y 1. Yo creo que debemos actuar lo antes posible. Primero, que el tratamiento del sobrepeso es bastante complejo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, depende mucho de nuestro estilo de vida, lo que comemos, el nivel de estrés, el nivel de actividad física, pero no lo es todo, no es tan matemático. No es como decir, bueno, yo como bien, yo hago actividad física, entonces debo ser delgado. Y quien es gordito es porque no está haciendo caso a eso y ya. No es tan sencillo. ¿Por qué? Porque mucho depende de la genética. Hay personas que ya nacen con predisposición para el sobrepeso, sobre todo el peso por el lado materno. Si uno tiene su mami o su abuelita por el lado materno con sobrepeso, es más fácil que esa persona tenga problemas de peso en su vida, ¿no? Entonces, pero si ya tenemos ese antecedente, debemos empezar a cuidarnos desde muy jóvenes. Es más, el tratamiento de sobrepeso debería tratarse tan precozmente que debe ser desde la gestación inclusive. ¿Sí? Sí, es decir, no es igual que una mujer tenga a un bebé siendo la mujer con sobrepeso desde el inicio del embarazo, a que si mejora el peso antes de quedar gestando. Basta que ya en la gestación tenga sobrepeso y hace que ese niño en su edad adulta o desde edades más tempranas tenga tendencia a sobrepeso. Entonces realmente es desde que el niño nazca. Si una mujer quiere tener hijos, es recomendable que como parte de la salud reproductiva tenga un manejo del peso, tenga un peso más adecuado, un incremento de peso adecuado en la gestación,
para que eso de ahí garantice que en la siguiente generación haya menos tendencia a este peso aumentado. Y lo que pensamos a veces, pensamos porque digo, yo también lo he pensado, que como estamos creando una nueva vida, tenemos que comer por dos. Sí. Y deben haber llegado varios. No, sí, varios. No, y es más, cuando vienen con la abuelita es todavía peor, porque para la abuelita nunca el nieto come lo suficiente, ¿no? Que coma más. Y eso es muy interesante, ¿por qué? Porque hace años antes, quizá en las generaciones anteriores, el problema no era el sobrepeso, era la desnutrición. Sí. Entonces, ese era el problema. Entonces, el problema no era cuidarse para comer, era comer realmente, porque había épocas de escasez. Entonces, a veces hemos ya crecido o han crecido nuestras generaciones anteriores y nos han transmitido ese chip de que come más, ¿no? O sea, come más, es más, tienes que verte un poco rellenito para que estés sano, ¿no? Para que estés fuerte. Sí. Pero no es así. O sea, es cierto, la desnutrición no es saludable, pero pasarnos a sobrepeso tampoco es saludable, ¿no? Y el problema es que es algo que ya está muy normalizado. Muchos pacientes yo les pregunto, disculpe, ¿y en su familia hay sobrepeso? Me dicen, no, doctor, son normales, hacen rellenitos. Ojo, ese rellenito es macetita, ¿no? Eso ya es sobrepeso. Muchas veces es sobrepeso, sino que como es tan frecuente, lo vemos como algo normal, ¿no? Y consideran recién a la obesidad como si fuera un problema. Obviamente es un problema mayor. Claro, ¿y cuándo te das cuenta? Cuando ya empiezan con estos cambios corporales, pero ya en enfermedades. Claro, reflejados en enfermedades, por ejemplo, ¿qué enfermedades usted está observando ahora ya debido al sobrepeso? Hay enfermedades como, por ejemplo, que para empezar, para colmo son asintomáticas desde un inicio. ¿Cómo así? Pueden empezar con hígado graso. Y el hígado graso en etapas iniciales el paciente no siente nada. No, que la boca amarga, no, son etapas avanzadas de problemas del hígado. Inicialmente el hígado graso no da síntomas. Otra molestia es, otra cosa que se asocia, claro, el problema de colesterol y triglicéridos, sobre todo triglicéridos, que se elevan, que tampoco da síntomas. No es que da mareíto, visión borrosa, no da síntomas, es asintomático. Y ahí está que nos perjudica, que nos perjudica. La glucosa también comienza a subirse. Aparece la prediabetes, que muchas veces tampoco da síntomas, ¿no es cierto? Entonces son cosas que quizá a edades más tempranas no fastidian tanto, pero luego sí. Y otra cosa importante, antes veíamos complicaciones del sobrepeso, llámese hipertensión, hígado graso, diabetes, veíamos por encima de los 40, 50 años. Luego eso sí, los hijos de esas personas están teniendo esos mismos problemas a los 30 años. Y los nietos, hay casos de diabetes, de hígado graso en niños, cosa que hace unos años no lo veíamos. Y está llegando esos pacientes y cada vez están llegando más. Entonces digo, ¿qué será de aquí en adelante? Vamos a tener pequeñitos ya todos. Va a ser una enfermedad ya que la van a normalizar. Por eso que llamo pandemia. No debemos normalizar, exactamente. Para usted ya es una pandemia. Sí, es una pandemia. Y con la pandemia propiamente dicha, con la de COVID-19, se ha incrementado mucho más, porque ahí ha habido sedentarismo total. Sí, la pandemia del COVID exacerbó más el problema del sobrepeso por muchos motivos. Nos restringió la parte de la actividad, el mismo estrés, que el estrés de por sí es un factor que también contribuye para aumentar de peso, el tema de la alimentación. Entonces, y se ha visto que muchas personas con tendencia a hacer diabetes les dieron COVID, hicieron diabetes ahí nada más. O sea, como que despertó esa tendencia, esa facilidad que tenía para tener esta enfermedad. Doctor, y muchos piensan que al ser diagnosticados ya con la enfermedad de diabetes van a perder una pierna. Sí, claro. No, y se ponen, mañana van a cortar la pierna. Sí. La verdad que tengo pacientitos. Sí, la verdad es un espectro amplio. Parece exageración, pero piensan eso. Hay pacientes que les dicen, oye, ¿sabe qué? Hay que tener que ver cómo le dice uno al paciente, ¿no? A veces le dicen, no, ¿sabes qué? Usted es diabético. No, o sea, no debemos de decirle como que usted es diabético y está condenado. No, la diabetes es una condición, es cierto, es una enfermedad controlable, tratable, ¿no? No puedo decir curable, pero sí mejorable al punto de que uno pues viva su vida con calidad de vida, no tenga estas complicaciones, ¿no es cierto? El diabético muchas veces se asusta con solo el nombre porque todos conocemos a alguien que quizás no le ha ido bien con la enfermedad. Pero como siempre yo he pensado y me han enseñado a mí desde mi formación, muy aparte de los tipos de diabetes, existen dos tipos de pacientes diabéticos. El que se cuida y el que no se cuida. Y realmente el paciente que se cuida es el paciente que es consciente de lo que tiene, es consciente de que
se debe de cuidar en la alimentación, de que debe de mejorar la actividad física, que obviamente no va a ser algo perfecto, pero todos podemos mejorar esto. Es consciente de que debe de acudir a sus controles, no esperar estar descompensado, no abandonar el tratamiento. Este paciente va a vivir toda su vida como debe vivirlo y lo va a vivir entero, con sus ojos bien, con sus heridas bien, van a cerrar, todo bien. Todo bien. Pero el diabético que no se cuida es el paciente pues, que va al médico solamente cuando se siente mal, toma su medicamento un mes, lo abandona, se desaparece desaparece de nuevo al año, y cada vez con más complicaciones. Ese paciente sí le va a ir mal realmente. La idea es no ser de ¿Y qué órganos son los que vienen ya acompañados de esta enfermedad? ¿Vienen afectados? Sí, hay órganos que se afectan desde temprano. Hay, por ejemplo, la parte de la neuropatía diabética, que es una complicación muy frecuente en los pacientes diabéticos. La neuropatía es la afectación de los nervios, sobre todo a nivel de los miembros inferiores, que son los más susceptibles. El paciente lo manifiesta como adormecimiento, ardor, hincadas, calambres, ¿no? Sobre todo por las noches, que no le deja dormir. Ese es un signo de que la diabetes ya está produciendo ahí una afectación. Y ojo, es una afectación que el paciente se da cuenta y lo siente. Pero hay otras complicaciones que el paciente no se va a dar cuenta y le puede estar afectando. Entonces, bajo lo que usted nos está diciendo, ¿deberían venir cuántas veces a su consulta al año? ¿Una, dos? Es muy variable, la verdad que es muy variable. Los pacientes diabéticos cuando vienen a una primera consulta con endocrinología, les hacemos la evaluación inicial, vemos cómo está la parte metabólica, o sea, la glucosa, el colesterol, su riñón, vemos que no tiene alguna complicación. Si requiere alguna evaluación por otra especialidad, llámese cardiología, nefrología o oftalmología, hacemos las interconsultas. Nutrición. Nutrición sí, muy fundamental, nutrición muy fundamental, hasta psicología inclusive. Sí, es cierto. Hasta psicología inclusive, porque muchos asocian la diabetes con la depresión también. Entonces, una vez que el paciente es evaluado, si está muy descompensado, pues yo lo voy a reevaluar de acá máximo en 2 semanas para volver a ver cómo está. Cuando ya está estabilizado, normalmente es un control cada 3 meses. Ahora, tengo diabéticos muy bien controlados que los veo una vez cada 6 meses, ¿no? Pero porque sé que están controlados, porque más o menos ya conozco al paciente y sé que se cuida y sé que en 6 meses va a ser un control bastante prudente como para volverlo a ver. Pero aquellos que veo que no se cuidan y todo, no señor, yo lo veo de acá al mes o lo veo en 2 meses para no perderlo. Nos preguntan en la transmisión en vivo, dice, ¿el peso del recién nacido también tiene que ver con engordar cuando sea grande? Sí, es una excelente pregunta y es muy cierto. Se ha visto en estudios de que los niños que nacen con mucho peso al nacer, es decir, con más de 4 kilos, o nacen con menos de 2,5 kilos, estos niños en un futuro tienen más riesgo para todas las enfermedades cardiometabólicas, llámese sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, problemas cardíacos. Solamente no debe con ese peso. Ni al extremo ni al tiene que estar exactamente. ¿Y la diabetes gestacional? ¿Es solo gestacional? Sí, la diabetes gestacional se define pues como esa alteración de la glucosa que la mujer tiene y que previamente no ha tenido, porque ojo, es distinto a una mujer que es diabética y gesta. Claro. Es una gestante con su diabetes previa. Pero si esta alteración de glucosa la encontramos recién en la gestación, se considera gestacional. Y es importante controlarla bien, porque la diabetes gestacional se asocia también con complicaciones en el parto y en el embarazo mismo, ¿no? ¿Qué signos de alarma debemos tener en cuenta? ¿En diabetes en general? En general, para poder saber de repente, ¿no? Como nos decía que no nos da dolor, no causa dolor, muchas de las patologías no nos van a causar dolor, pero algo debe causar en el cuerpo para poder tener alarma y venir corriendo al endocrino. El problema de la glucosa puede manifestarse cuando está muy elevada con los síntomas típicos, ¿no? Exceso de sed, exceso de orina, que se lleva al baño inclusive hasta la madrugada, baja de peso, sin necesidad de hacer dieta, cansancio extremo, ¿no? Y mucho apetito. Entonces, estos signos indican que el paciente está con su glucosa alta. Eso de ahí necesariamente tiene que tener una consulta urgente para ser evaluado, porque algo no está bien con su tratamiento, ya sea que hay que ajustar el tratamiento o ha dejado el tratamiento. Lo otro que también requiere una evaluación urgente es un paciente que está con tratamiento, pero empieza con síntomas de, por ejemplo, toma sus medicamentos y empieza con episodios de sudoración, sensación de hambre, visión borrosa, que mejoran comiendo algo. Entonces, ojo, eso puede tener un síntoma de hipoglicemia, que la glucosa se le está bajando mucho. Y así como la glucosa alta hace daño,
la glucosa baja también hace daño. Entonces tenemos que tener en cuenta todas las recomendaciones que nos ha dado el día de hoy el doctor Julio Cifuentes y recordarles que ya lo encuentran de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde y que está en el Centro Médico Amistad y Salud, recuerden, en la avenida Luis González 261. Doctor, unas últimas recomendaciones que pueda darle a todo el público que hoy nos está escuchando y nos está viendo también. Bueno, yo creo que una cosa muy importante en todas estas enfermedades crónicas es la prevención, o sea, no esperar a mañana, ¿no? Y la prevención se puede hacer en cualquier momento. ¿Qué cosa quiere decir? Si yo no soy diabético, pues debo cuidarme para no llegar a ser diabético. Si yo ya tengo diagnóstico de diabetes, pues debo cuidarme para que mi diabetes esté controlada y no avance y no dé complicaciones. Si soy diabético y ya estoy complicado, pues debo cuidarme para que no avance la complicación. O sea, nunca es tarde para cuidarse, pero mientras antes nos cuidemos es mejor y es mucho más fácil y hasta para el paciente mucho más económico. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto y un placer conversar siempre con usted e invitar a todo el público a venir a la avenida Luis González 261. Lo encuentran al doctor Julio Cifuentes, reconocido endocrinólogo dentro de la ciudad de Chiclayo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.